Hola mis amigos, soy Enrique, bienvenidos a una nueva entrega de Respondiendo Preguntas. El día de hoy tenemos a Darwin que me pregunta si es una buena idea cambiar su CX-30, o sea, venderla, para comprarse un Tesla. Él vive en Bogotá. Y pues Darwin, dependiendo de la CX-30, si estamos hablando de los modelos un poquito más viejos que son netamente a combustión, pues sí, sería una buena idea porque, bueno, con las X30 solo tienes carros medio mes. Así que si pasaras a un carro eléctrico como un Tesla, pues podrías disfrutar tu carro todos los días del mes, todos los días del año. Ahora, si estamos hablando de unas X30 de las más nuevas que ya vienen híbridas, bueno, microhíbridas, que realmente de híbrido solo tiene el nombre, pero que aún así le da la ventaja de poder circular por ciudades como Bogotá con el pico y placa, gracias a su hibridación, pues ahí ya la cosa tocaría pensar un poco más. La X30 es un carro que hasta el momento, tiene mejor comercio. Falta ver cómo le va el Tesla a largo plazo, porque se está vendiendo muy bien nuevo, pero en el largo plazo no sabemos cómo le irá comercialmente hablando. Entonces, hasta el momento la X30 es un carro más comercial. Adicionalmente, la X30, al ser un carro de combustión, también técnicamente es un carro con mayor probabilidad de fiabilidad. No estoy diciendo que los Tesla sean malos, pero aún no lo sabemos cómo se comportarán en ese aspecto en Colombia, ¿sí? Porque una cosa es lo que puede llegar a pasar en otros países, otra muy diferente lo que puede llegar a pasar acá por X o Y razón. Hay que darle tiempo al tiempo a ver qué es lo que pasa. Si Tesla se consolida no solo como una marca con excelente relación costo-beneficio, sino también como una marca que vale la pena por fiabilidad, porque le consiguen los repuestos, porque se vende fácil, ¿no? Toca esperar. Entonces, yo diría que si las X30 de las viejitas, netamente combustión, sí podría valer la pena, ya sea por un Tesla o cualquier otro carro eléctrico o uno híbrido. Pero si es la híbrida, yo me esperaría. Aún tienes la ventaja de la movilidad, así que yo me esperaría a ver qué pasa con la marca. Andrés me pregunta que si la placa del carro tiene comparendos, pero el dueño actual no los tiene, ¿es seguro comprar ese carro así? ¿Se podría hacer traspaso? Y pues mi amigo, lo que hay que entender es que los comparendos que registran a la placa son solo eso, un registro. Por ende, no tiene hasta el momento, y a menos que la ley cambie en el futuro, pues no hay obligación como tal de pagar esos comparendos porque son solo un registro, una reseña. Significa que en algún momento en ese carro iba una persona que cometió una infracción y le pusieron el comparendo. Solo eso significa, como tal, no hay obligación de pagarlo y por ende no impide hacer el traspaso del carro. Por ende, se puede decir que es seguro comprar un carro así. Ahora, una cosa es que no haya inconvenientes a la hora del traspaso, otra cosa es que sea seguro y otra muy diferente es que sea recomendable. Y acá les quiero ser muy sinceros. Generalmente a las personas les gusta que los carros que están comprando estén completamente limpios de todos. Siniestros, embargos, prendas y también incluye comparendos, aunque no haya la obligación de pagarlo como los comparendos a la placa. Entonces, si te compras un carro que tiene un comparendo a la placa, tenlo presente que el día que vayas a vender ese carro y si ese comparendo no lo han pagado, muchas personas te van a poner problemas e incluso te van a exigir que lo pagues. Y lo digo porque yo soy uno. Si a mí me llegan a ofrecer un carro y tiene registro de comparendo a la placa, yo soy uno que no compro ese berraco carro y exijo que lo paguen. Sé que no es obligatorio, pero si no lo pagan y no me lo entregan completamente limpio, simplemente yo no lo compro porque sé perfectamente que en el momento que me llegue una persona a comprarme el carro y va a mirar eso, por más que le explique que no es obligatorio pagarlo y que no impide el traspaso, esa persona me va a exigir a mí que le tengo que entregar el carro completamente limpio. Es por eso que yo le recomiendo a la gente, si ven un carro con comparendo la placa, es mejor que hagan que lo paguen o mejor quédese quieto, ¿sí? Y es que mire, por ejemplo, recientemente un carro que nosotros vendimos hace un tiempo, cuando lo vendimos estaba completamente limpio, pero no sabemos por qué razón, después de que lo vendimos, le apareció un comparendo a la placa con una fecha anterior
a la venta. Digamos, lo vendimos el 10 de febrero y el comparendo apareció en marzo, pero con fecha de enero. Y la persona simplemente nos devolvió el carro y tocó que recibírselo, porque el comparendo era un poco alto, ¿sí? Y después nosotros tuvimos que hablar con la persona que nos vendió para, pues, más o menos el mismo proceso. Entonces, siempre es mejor que el carro esté lo más limpio posible. Arnulfo pregunta, ¿cuál carro recomiendo más? ¿El Clio, el Twingo o el Spark? Pues mi amigo, tanto el Twingo como el Spark pueden llegar a ser bastante recomendables según las necesidades. El Clio, por su parte, si bien es técnicamente en muchas de sus versiones un Twingo pero con 5 puertas, la verdad, y al igual que pasa con otros carros de Renault, a pesar de que comparten piezas, a pesar de que comparten muchas cosas, el Clio por su parte tiende a ser un poco más problemático. Ojo, no estoy diciendo que sea una porquería de carro, no, solo que es un poquito más problemático y tiende a presentar problemas sobre todo del tipo eléctrico. Algo similar pasa por ejemplo con la Captur y la Renault Duster. En esencia son básicamente casi el mismo carro, mismo motor, misma plataforma, mismas otras cosas, pero la Captur tiende a ser más problemática. Lo mismo le pasa similar a lo que es el Clio, el Twingo, y pasa igual con otros carros que comparten muchas piezas entre sí. Ahora, ¿cuál prefiero yo más o cuál recomiendo más? No diría que recomiende más uno que otro. En lo personal, el Twingo me parece un carro bastante horrible, no me gusta, aunque puede llegar a ser recomendable, no me gusta. Por su parte, el Clio lo considero un carro un tanto problemático, perdón. Pero entonces en ese caso yo me quedaría con el Spark, aunque el Spark es demasiado estrecho. Yo me siento muy atrapado en un Spark, que eso de pronto sí hay que reconocérselo, por ejemplo, al Twingo, que es mucho más espacioso y menos asfixiante. Entonces ya toca ver cuáles son tus condiciones. Si eres una persona alta o gorda, o así como yo, pues sería tal vez mejor un Twingo. De lo contrario, yo sí me quedaría más con el Spark. Wander me pregunta que, o sea que si un suscriptor no me paga por hacer un video, ¿no lo hago? ¿No es la plataforma la que me paga? Y pues Wander, teniendo en cuenta que esto lo estoy respondiendo en una sección del canal, que de hecho es la sección más vieja del canal, que ya tiene más de 3 años, en donde respondo múltiples preguntas de forma gratuita, en su mayoría, que obviamente hay personas que hacen contribuciones al canal, hacen donaciones, y cuando hacen donaciones tiene prioridad en su respuesta, pero pues la mayoría son de forma gratuita. En los live, cosa que hago 1, 2 y hasta 3 he hecho en una misma semana, duro hora y media respondiendo todo tipo de preguntas, a veces la misma pregunta y una y otra vez, porque algunos recién acaban de entrar, otros no escucharon la respuesta o lo que sea. Pero pues una de las fuentes de ingresos que tiene este canal son precisamente esas contribuciones que hacen las personas para que les haga un análisis más profundo, un video más largo solo para ellos. Y pues puede que algunos tengan la idea muy errónea de creer que yo soy rico, ¿no? Y no, lo he dicho en muchas ocasiones. Yo soy pobre, un pobre acomodado, pero pobre. Y no voy a renunciar pues a una de las fuentes de ingresos que tengo, que es precisamente los videos que algunas personas por su buen corazón o porque les gusta muchísimo mi canal, pues quieren hacer esa contribución y quieren esa respuesta un poco más ampliada. Respuesta que les puedo dar con una asesoría más barata, pero algunos quieren retribuir el buen servicio que yo presto, dando toda la información, dando todas las advertencias, dando todas las cosas, los tips que les pueden servir para que no les den en la cabeza. Si tú no eres de esas personas que se siente agradecida o no eres una persona que vea que sea algo productivo para ti o bueno para ti hacer esa contribución, no hay ningún problema. Eso es meramente voluntario. Aviator me pregunta o me pide que si puedo hablar acerca de la depreciación de los carros con el paso de los años. ¿Qué factores influyen y cuánto se debería calcular? Y pues mi amigo, no es que exista algo como una fórmula matemática que te permita calcular con precisión cuánto se deprecia un carro. Porque primero que todo y más importante, depende mucho del carro. No es lo mismo la depreciación de una Prado, una Hilux, una Fortuner o un Corolla Cross que la depreciación de una Peugeot 2008, de una Captiva Turbo u otro carro.
La verdad, hay una diferencia abismal entre ellos. Ahora, dentro de los factores que pueden influir en la depreciación de un carro, tenemos la representación de la marca. Es una de las primeras cosas que afecta. No la más importante a veces, pero sí una de las que más afecta. Porque es que no es lo mismo un carro que pertenezca a una marca con una excelente representación a uno que no tenga una buena representación, que eso se traduce en qué tan difícil o fácil es conseguirle los repuestos, qué tan costosos pueden llegar a ser. Entonces, hay carros bastante buenos con una representación de marca muy mala, como puede ser Subaru, Honda, Mitsubishi, entre otros carros, que por muy buen carro que sea, como la representación es mala, los repuestos a veces pueden llegar a ser difíciles de conseguir en la mayoría del país y además tienden a ser costosos, pues entonces ese carro tiene una depreciación mayor que otros carros que tienen mejor representación por su marca. Otro factor que influye, y este es uno de los que más peso tiene, es la fama del carro como tal. Porque de nada te sirve estar en una marca que tiene una excelente representación, como por ejemplo puede ser Chevrolet. Pero es que ese carro en concreto tiene una muy mala fama porque falla, porque jode, porque es costosa, por lo que sea, ¿sí? Entonces, si se ha ganado esa mala fama, ese carro no va a tener buena reventa y por ende su depreciación va a ser muy alta, como ya lo mencionamos en un video anterior. La Captiva llega a depreciarse más de un 30% o 40%, incluso en solo 2 o 3 años, ¿no? Lo cual afecta muchísimo o golpea durísimo a sus dueños. Pero no todos los carros de Chevrolet son igual. Usted vaya, mire un Aveo, es uno de los carros que menos se deprecia y de hecho se aprecia, gana valor con el tiempo en algunos casos. Lo mismo el Spark GT, lo mismo otros carros de Chevrolet, especialmente cuando hablamos de los más viejitos. Otro factor que puede llegar a influir en la depreciación son cosas que a veces pueden parecer muy ridículas, como el mismo color. Hay colores que se deprecian más que otros. Colores como el blanco, el plateado, el gris ratón son de los que menos se deprecian, pero colores como el negro, dependiendo de la ciudad, porque no es lo mismo en todas las ciudades, puede depreciarse más que otros. Colores un poquito más llamativos como el verde afectan muchísimo el comercio del carro y por ende la depreciación. Entonces son múltiples factores que influyen y por eso toca coger cada caso de forma individual. Hay otras ocasiones donde uno ni siquiera se explica por qué el carro se deprecia mucho, como le puede pasar a veces a los Renault y a los Sanderos y a los Logan, que son carros bastante buenos, con una buena representación de marca, no tienen mala fama y aún así se encuentran en los top de los carros que más se deprecian. Que uno dice, bueno, ¿qué está pasando? Hay ocasiones que eso pasa. Entonces, por eso toca coger cada carro de forma individual, mirarlo, cuál es el precio que tiene nuevos, cuál es el precio que pasa en su primer año de uso, en su segundo, en su tercero, para ver cómo es el comportamiento de la depreciación. Que cuando uno se dedica de forma profesional a esto, pues se le queda más fácil. A una persona que no se dedica a esto, que no está metido a esto, le resulta mucho más difícil saber cuál es la depreciación normal de esos carros. Y bueno, mis amigos, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado y les haya servido mucho la información. Recuerden que si tienen su pregunta, tienen sus dudas, me las pueden dejar en los comentarios y para el próximo video podría estar respondiendo dichas preguntas. Ya sabes, dale like, comenta, comparte, suscríbete y si te gusta muchísimo más este canal, pues ya saben que le pueden dar el botón de gracias o unirte a los miembros del canal. Gracias por verme y nos vemos en una próxima